La historia, hermanos, de la maldición de la higuera aparece, hemos notado, que aparece dividida en dos. Y en medio hay una escena. ¿Cuál es esa escena? Es la escena de la purificación del templo. Cuando Jesús se enoja porque habían convertido su casa de oración en cueva de ladrones, porque la gente se aprovechaba, extranjeros que venían y no se aceptaba todo tipo de monedas. Entonces ellos cambiaban, pero aprovechaban porque abusaban. Y habían hecho ya un negocio de todo ello, hermanos. Estaban abusando. Se supone que era para que ayudaran. Si iban a comprar, ¿verdad? Algo que iban a ofrendar, pero ellos estaban abusando y Jesús se enojó. Esta historia, hermanos, esta narración del evangelista Lucas se conforma en tres secciones. Del verso 12 al 14, Jesús tiene hambre, ve una higuera, no encuentra higos y maldice a una higuera. Posteriormente, verso 15 al 19, sigue su camino hacia el templo y expulsa a los vendedores. Pero al día siguiente, de los versos 20 al 26, vuelve a pasar junto a la higuera y ven todos que se ha secado. Se ha secado, hermanos. Aquí encontramos el milagro más extraño de Jesús. Jesús hizo muchos milagros, hermanos, pero que un milagro sea secar un árbol, secar una higuera hasta la raíz. Y Pedro lo nota, ¿verdad? El siguiente día le dice, mira, ya se secó hasta la raíz. Y Jesús le dice algo acerca de tener fe en Dios y hay que orar con fe. Pero llama mucho la atención que este milagro no fue un milagro como los demás. No fue para multiplicar alimento. No fue para sanar a un cojo, a darle vista a un ciego. No fue para calmar la tempestad y salvar a sus discípulos de la muerte. No fue tampoco para echar fuera a un demonio. No vemos un milagro aquí que es para bendecir, sino todo lo contrario. Un milagro, hermanos, destructivo, para maldecir. Qué extraño, hermanos. Quiero compartirles en esta noche el milagro destructivo. El milagro destructivo es el milagro más extraño de Jesús. Pero para entender este milagro destructivo debemos saber que la higuera simboliza en muchas ocasiones, en muchos pasajes de la Escritura, al pueblo de Israel. Yo no puedo decir, ¿verdad? La higuera es Israel y esto es aquello. La misma Biblia lo aclara. Por ejemplo, el profeta Oseas llama a los israelitas fruto temprano de la higuera. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Pero ¿qué pasó? Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. También el profeta Isaías los denomina los primeros higos de la temporada. Isaías 28:4, si quiere está usted notando, ¿verdad? Y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve y tan pronto está en su mano, se lo traga. También Jeremías, hermanos, el profeta Jeremías los compara con una canasta de higos maduros. Jeremías 24 del 1 al 10, puede leerlo usted en casa. Miqueas, hermanos, Miqueas se lamenta porque Israel es una higuera vacía y sin frutos. ¿Qué más referencia queremos, hermanos? De que aquí Jesús, ¿verdad?, nos está dando algo a entender. Miqueas 7:1, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, pero no quedaba, no había nada. Una higuera vacía, sin frutos. Así encontramos, hermanos, el simbolismo, esta comparación entre la higuera y el pueblo de Dios. Este evento de la higuera que ha sido
maldecida por el Señor. También lo narra Mateo, pero llama la atención que Mateo lo cuenta, ¿verdad? Y luego se va a otro tema. Pero Marcos, como hemos dicho anteriormente, en vez de presentar este relato continuado, donde Jesús maldice el árbol e inmediatamente se seca, prefiere contar la maldición un día y las consecuencias otro día. ¿Por qué? ¿Por qué prefirió hacer esto? Porque esto le permitía a Marcos introducir en medio la visita de Jesús al templo, donde Jesús se enojó y les dijo: han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Así el relato de la higuera, hermanos, queda abrazando y queda en medio la purificación del templo. Los lectores entonces de Marcos podían entender que la higuera maldita, la higuera estéril, sin frutos, en realidad representaba a la nación que había muerto espiritualmente, que se había quedado espiritualmente estéril. Los judíos, hermanos, tenían la ley, sabían las palabras correctas, tenían las formas, pero su corazón estaba lejos. A esto se refiere el profeta Isaías en Isaías 29:13, donde dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se habían ocupado, como aquella higuera, se habían ocupado de sus propias hojas, de su belleza exterior, de su prestigio, pero no ofrecía ningún alimento a aquellos que pasaban por allí. Ellos estaban ahí, hermanos, ellos presumían el templo. ¿Se acuerdan cómo le dijeron a Jesús: mira el templo? ¿Y qué les contestó el Señor Jesús? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. O sea, tenían su orgullo en el templo y presumían todo lo que eran ellos, y se habían dedicado a esto, pero no daban alimento. Tengamos cuidado, porque esto mismo nos puede pasar a nosotros como a la nación de Israel. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, y esto ya es para la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible. Y luego le aconseja que más bien compre oro refinado de Dios, para que lo vista, que unja sus ojos con colirio para que vea. Y así hay mucha gente, hermanos, hoy día. Mucha gente se creen que son bendecidos, que son ricos, que tienen abundancia, cuando en realidad son, como dice la palabra, miserables, pobres, ciegos, porque no se dan cuenta de su condición real. Ser bendecido no es tener riquezas, tener dinero, tener una casa grande, etcétera, etcétera. Ser bendecido es estar en la presencia del Señor y vivir para Él. Mucha gente añora, ¿verdad? Yo quiero esto, y yo aquello, y tal puesto, y tal trabajo, y añoran cosas, hermanos, y se sienten bien. Soy bendecido, pero lejos del Señor. Y muchos de estos son gente que se dice cristianos, pero el corazón está tan lejos, y no son más que como esta nación y como esta higuera estéril, sin frutos. Queremos que Dios obre en nuestra vida para bien, y mucha gente está esperando un milagro. Señor, ayúdame con esto y ayúdame con aquello. Tomemos el ejemplo de la higuera estéril para evitar que más bien haya un milagro, pero un milagro destructivo. ¿Por qué fue maldecida la higuera y el Señor tuvo que hacer un milagro destructivo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La respuesta es porque la higuera debía dar fruto y no lo estaba dando. No estaba cumpliendo con su propósito como higuera. Verso 13. Y viendo de lejos una higuera, ¿qué dice, hermanos? Que tenía
hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, lea conmigo la siguiente frase y hasta la coma. Nada halló sino hojas. Nada halló sino hojas. ¿Por qué maldijo la higuera? Porque debía dar frutos y no los estaba dando. No halló nada en ella sino hojas. No estaba cumpliendo con su propósito. Todas las cosas y las personas tenemos un propósito. Deberíamos estar ocupados en ello. Oiga, pastor, yo no sé cuál es mi propósito. Pues hay que dedicarnos a descubrirlo y luego a ocuparnos en realizarlo. Jesús nos dio ejemplo, hermanos. Yo no sé cuál es mi propósito. Jesús te dio ejemplo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Dar su vida en rescate por muchos. Los propósitos, ojo con esto, los propósitos en la vida de cada uno tienen que ver con bendecir y con dar a otro. Bendecir a otro y dar a otro. Hermano, la propia higuera. El árbol no da frutos para sí mismo. Su función es alimentar. ¿A quién? A otro. Alimentar a otros. Dar y bendecir. Ahora, cuando pensamos en dar, se nos viene a la mente rápidamente dinero. Hay gente que ha sido bendecida para apoyar económicamente, pero no todos tienen dinero. Entonces, ¿significa que los que no tienen dinero no tienen propósito? Claro que no. Todos tenemos un propósito. Uno es en lo económico, pero hermanos, hay muchos propósitos, como por ejemplo servicio. Hay quien da su servicio, su esfuerzo, trabajo, tiempo. Hay una persona que necesita de ti, de mí, y uno que le dice, ahorita no. Y ese ahorita no, fue ahorita nunca. Todos tenemos ocupaciones, pero hay que tomar algún tiempo para dedicarle a alguien. Y eso es muy valioso, porque le estás dando el tiempo a otro. Mira, hermano, el tiempo usted y yo no lo podemos recuperar. Usted puede juntar dinero, tener casa, coche, lo que quiera, empresa, está bien. Pero lo que nunca va a poder comprar es tiempo. ¿Usted puede comprar tiempo, hermano? El tiempo que el Señor le permite en la tierra, usted no puede añadirle. Así que es muy valioso el tiempo cuando uno le da el tiempo a alguien. Hay muchas cosas que podemos dar. Y mire, y todas las cosas que podemos dar para bendecir a otros, todas son importantes. Todas. Podemos dar también algún consejo. Mucha gente necesita dirección, consuelo de la palabra de Dios. Podemos dar ánimo, podemos dar apoyo en oración. ¿Y lo estamos haciendo? Hay peticiones de oración. Y hay gente que necesita que le apoyemos en oración. Podemos dar el evangelio. El evangelio es para darlo, para entregarlo y para bendecir a otros. Podemos dar exhortación. Todo lo que podemos dar y que sea para bendecir. Todo sirve para bien. Todo es importante. Y si aún no sabes cuál es tu propósito, ora al Señor, pide dirección y Él te va a dar paz en lo que tú puedas dar. Y mira, cuando tú das algo, lo que quieras, ¿verdad? Tiempo, esfuerzo, lo que sea. Y cuando tú das algo y sientes paz, significa que estás cumpliendo con tu propósito. Porque hay gente que dice, híjole, di mi tiempo y no debí darle mi tiempo. Híjole, di esto y no debí de darlo. Pero cuando hay paz, es porque Dios te está guiando a dar, a bendecir, a multiplicar. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque debía dar fruto y no lo estaba dando. Ahora, vamos a continuar leyendo, porque alguien puede leer, ¿verdad? Ya leyó un poquito más y va a decir, no, espérame tantito, a ver, ¿qué dice después? Pero ahí en el verso 3, hermanos, ¿dónde nos quedamos? Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. ¿Sí? Nos quedamos bien ahí. Ahora, ¿qué dice? Pues no era tiempo de higos. ¿Por qué Jesús va a maldecir una higuera
Si no es tiempo de higos. Como que algo no cuadra. ¿Sí, hermanos? Miren, hermanos, cuando uno viene al evangelio, uno no espera que dé frutos al instante. Hay un tiempo para madurar, hay un tiempo para crecer y para empezar a dar frutos. Pero la cosa es que no podemos simular que damos fruto, simular que somos maduros, que obedecemos a Dios, cuando realmente no lo estamos haciendo. Ahora, vamos a entrar a esto. Si no era tiempo de dar fruto, ¿por qué entonces maldecirla? Aquí viene la respuesta. Verso 13, ahí mismo, hermanos. Y viendo de lejos una higuera. ¿Y luego qué dice? Que tenía hojas. Hermanos, las hojas y el fruto suelen aparecer simultáneamente, más o menos al mismo tiempo. ¿Qué significaba? Que Jesús a lo lejos vio una higuera con hojas y dijo, esta no es tiempo de higos, pero esta tiene hojas. Significa que esta tiene higos. Debería tener. A ver, vamos a ver si es cierto. Y como no encontró esa higuera, solo aparentaba, pero era estéril. No estaba sirviendo. No estaba dando. Era inútil. Y por eso Jesús la maldijo. Porque esa higuera no estaba dando en ese momento y no iba a dar. Porque era estéril. Era una higuera estéril. Si tenía hojas, debía tener fruto. Pero esta solo tenía hojas. De lejos daba la apariencia. Ay, mira tal hermano, ay, mira tal persona. Y de lejos muchas personas pueden ser una apariencia. Ver una higuera cubierta de hojas pero sin frutos significa que es estéril. La higuera tenía hojas verdes, pero solo en apariencia. ¿Sabe qué? Muchas iglesias están llenas de esto, de apariencias. Cuidemos nosotros no caer en lo mismo. Como la higuera que prometen, de lejos promete y no da. Estimula al hambre y no sacian. Muchos solo son apariencia, pero no dan nada de fruto. Son estériles. ¿Cuáles son las características de una higuera estéril? De un cristiano estéril. Muchas iglesias predican, pero no alimentan. Tienen apariencia, tienen hojas verdes, parece que sí, todo bonito, hasta tienen templos lujosos, pero no alimentan de la palabra de Dios. Son palabras vacías, palabras de hombre o mujer, porque ahora hay muchas que se han levantado. Soy pastora. El apóstol Pablo claramente dijo que no permitía a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. Pero ya, ¿verdad? Hay mujeres ahí diciendo, si Dios me llamó, no importa lo que diga el hombre. No es lo que diga el hombre, es lo que diga la Biblia. Entonces, hombre o mujer, pero a veces son palabras, hermanos, vacías en lugar de la palabra de Dios. Muchos saben que quieren innovar. ¿Por qué? Porque tienen deseos de sobresalir y quieren traer una nueva revelación que los haga ser importantes. Pero hermanos, el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesús. El pastorado no se trata el pastor fulanito. ¡Wow! ¡Qué pastorazo! ¡Wow! Un excelente teólogo. Y muchos son más bien teolocos. ¡Wow! Que no sé qué. No, hermano, no se trata del hombre, se trata de Jesús. Pero mucha gente quiere acaparar la mirada. Yo. Y trae nuevas revelaciones. El problema, hermanos, es que la revelación ya está completa y está aquí escrita. Y las nuevas revelaciones son palabras simplemente que los hombres dicen y se dejan llevar por sus propios deseos. Así que una de las características, hermanos, de una higuera estéril, de una iglesia o una persona, puede aplicarse a iglesias,
a personas estériles que no dan fruto es que predican y no alimentan. Otra característica, hermanos, es que cuidan el exterior, cuidan su vestimenta, ¿verdad? Que vestimos como cristianitos. Y luego dicen, no, el pantalón es, dice la Biblia que el pantalón es pecado. Yo acá de vencerme el texto. No existían ni pantalones antes, hermanos. Ahora, esto no significa que se van a vestir mal. Deben vestirse honrosamente, con modestia, con decoro. Pero no vamos a inventar algo. Pero hay gente que piensan que porque yo soy monja o me he visto hasta el cuello y hasta acá, ya está. Pero el interior, ¿cómo está, hermanos? No estoy diciendo que va a traer minifalda, ¿verdad? No estoy diciendo que va a andar provocativa. Pero hermanos, mucha gente solo cuida el exterior y no se preocupa por el interior. Se preocupan otros hermanos, la higuera, por ejemplo, ¿verdad? Que me rieguen, pero yo no doy. Se preocupan más bien por recibir que por veo que doy. ¿Qué hace una higuera ahí, hermanos? ¿Por qué tener las hojas verdes? Hermanos, ¿qué pasa si usted un jardincito, unas hierbas, no le pone agua? ¿Qué le va a pasar? Se seca. Pero esta tenía hojas verdes. ¿Se fija? Recibía lo que tenía que recibir. Pero el problema era que no estaba bendiciendo. No estaba bendiciendo. Así que hay gente que se preocupa más por recibir que por dar. Y este tipo de gente, hermanos, tristemente, luego se fija quién da y quién no da. Así pasa en todas las iglesias. Y así nos pasó. Teníamos, ¿verdad?, la venta y a ver, ¿quién trae? Sí, todos, sí. Pero después empezaron a fijarse, tal no da y tal no da. Y siempre damos los mismos. Y al rato empezamos a fijarnos quién da, quién no da, y por qué no da, sí tiene y no da, ha de ser bien codo, esta ha de ser bien coda, y como ellos no dan, pues yo tampoco doy. Terrible. Y así en todas las, no solo en la iglesia, hasta en la casa, ¿verdad? Con sus papás. Somos muchos hijos. ¿Y por qué yo tengo que dar más? Si aquel ganan más. Y si no dan aquellos, pues yo tampoco. Y muchas veces la gente se anda aventando la pelotita de los padres, a ver quién los apoya, a ver quién está con ellos, a ver quién los visita, y se van echando la pelotita. Hermanos, cuando uno mismo debe decir, yo lo hago porque son mis padres. Así de sencillo. Pero hay gente que en lugar de dar, está fijándose quién da, quién no da, y empiezan, hermanos, a este tipo de gente le gusta conocer y juzgar para revisar la vida de los demás y juzgarlos. Terrible, porque este tipo de personas estériles, en lugar de dar fruto, destruyen. El que no aporta, generalmente destruye. Hay unos que son ahí, ¿verdad? Los momia, que ni para allá ni para acá, nomás calientabancas. En todas las iglesias, vean, nomás calientabancas, ahí están. Uno no sabe si están vivos, pero hay otros que participan, que apoyan de una manera, que apoyan de otra. Mire, yo no puedo hacer esto, pastor, pero yo hago esto. Y hago esto en la iglesia, y esto en mi casa, y esto por aquí, por allá, y donde quiera, tratan de bendecir y tratan de dar. Y otros que nomás están ahí, ¿verdad? Y otros, hermanos, que en lugar de ayudar, destruyen. Cuidado con esos. Ahora, hermanos, hay consecuencias de ser estéril. Hay consecuencias de ser una higuera estéril. Usted y yo estamos para dar fruto. Estamos para ayudar. Estamos para bendecir. Hay quienes me dicen, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿será que me ayude con esto? Y yo le respondo, pues sí, porque es parte de mi llamado. ¿Necesita esto de ayuda? Bueno, le voy a ayudar. ¿Sí? No soy rencoroso y no tengo por qué negarme. Si se puede ayudar, se ayuda. De la manera que se pueda. Pero hay consecuencias, hermanos, cuando no somos así. Cuando no nos preocupamos en dar, en bendecir. Hay consecuencias de ser estéril. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti.
¿Cuál es la consecuencia evidente, hermanos? Ser maldecido. Todos queremos ser bendecidos. Yo no conozco a nadie que diga: yo quiero ser maldecido por el Señor. ¡Qué privilegio ser maldecido! Nadie en su sano juicio quiere ser maldecido, hermanos. Pero el que no es estéril está buscando que Dios lo maldiga. Tú no sirves. Cuando no somos útiles, hermanos, somos una apariencia y estamos buscando ser maldecidos. Esto es terrible, hermanos. Y la higuera no daba fruto, era estéril. Pero nosotros como cristianos, ¿por qué no damos fruto en ocasiones? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos está impidiendo? A veces ponemos excusas y culpamos a los demás. Hermano, usted y yo nos equivocamos, pero tenemos que tratar de cumplir nuestro propósito: dar y bendecir, dar y bendecir. Porque eso vino Jesús, a dar su vida por nosotros. Pero hay otra consecuencia también terrible, hermanos. Ahí mismo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué significa esto? Se volvió inútil. Inútil. Mira, si en algún momento te iba a salir fruto, en algún momento ibas a ser útil, ¿sabes qué? Ya nunca vas a dar fruto. Vas a ser inútil. Qué terrible, hermanos. Volverse inútil en la vida. Y tú puedes decir: no, yo trabajo y sobrevivo, etcétera. Pero, hermanos, si no vives para Dios, si no estás cumpliendo con tu propósito, eres un inútil. Es más, dice la palabra que siervos inútiles somos cuando hicimos lo que teníamos que haber hecho. Fíjese. Ahora imagínense el estéril, el que de plano no sirve para nada. ¿Qué razón tiene su vida? Hay gente que se preocupa y se dedica en otras cosas, ¿verdad? Amo a Dios, pero no tengo tiempo para Dios. Amo a Dios, pero, híjole, no puedo dejar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios queda al final. Dios siempre al final. Dios siempre al final. Por delante de todo. Por delante de las películas, por delante de las series, por delante de las caricaturas, por delante de la música, por delante del trabajo, por delante de todo. Y al final el Señor. Esta higuera jamás serviría para aquello que fue creada. Tú y yo fuimos creados para algo. Y será terrible que el Señor nos diga: jamás vas a servir, jamás vas a dar fruto. Será terrible, hermanos. La vida de aquellos que no hacen lo que deben hacer se vuelve un despropósito, un sinsentido. Verso 20. Tercera consecuencia. ¿Qué dice el verso 20? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Es diferente hasta las raíces que desde las raíces, ¿verdad? Se secó desde la raíz, desde adentro. Hermanos, esto nos habla también de una destrucción total desde el interior. No es: le cortaron una mano, pero todavía sirve. Le cortaron un pie. No, es desde la raíz, desde su interior, desde lo más profundo de su ser, quedó destruida. Esto es una consecuencia terrible, hermanos. Yo no sé usted, pero yo no quiero un milagro destructivo en mi vida. Yo no quiero un milagro destructivo que solo me dedique ahí, pues hasta que el Señor me llame, ¿verdad? Y estar sin despropósito en la vida, a ver nomás, pues qué pasa. Sin sentido por la vida. Como un robot. Los niños, ¿verdad? Ahí que juegan les llaman bots. Ahí nomás está, sin propósito. Nomás para llenar un hueco. Nomás así.
destrucción total. Terrible, hermanos. Quiero concluir, hermanos, diciéndote que si Dios te tiene en este mundo, si todavía estás con vida, es porque tienes un propósito. Y te digo más, ocúpate en ello. Ocúpate en el propósito que tienes. No seamos como la higuera estéril, que solo aparenta que tiene fruto. Porque a veces la gente no nos conoce cerca, pero de lejos, ¡ay! ¡Qué frutazo tiene, ¿verdad? ¡Tremendo! Y todo da tremenda la hermana, tremendo el hermano, y bien tremendos más bien por dentro. No seamos como la higuera estéril, que solo aparenta que tiene fruto, pero no tiene nada. No tiene nada. No tiene propósito, no tiene utilidad. No sea que nos pase como a ella y ocurra un milagro destructivo. Mientras tengas oportunidad de hacer algo, hazlo. Dice la palabra, todo lo que te viniera a tu mano según tu fuerza, hazlo. Todo lo que se te presente una oportunidad, puedes bendecir, puedes ayudar, hazlo. Sé útil. Hazlo según tu capacidad, no te compares con otros. Hay quienes dicen, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto y aquello porque yo soy muy malo y el otro es muy bueno y yo no soy buena para esto. No importa, no te compares con nadie. Tú simplemente preocúpate por dar fruto. El otro da mucho fruto, porque hay árboles que dan más frutos, otros que dan poquito. No, mira, tal hermano, tal hermana puede hacer esto, aquello, y yo nomás hago esto. Pues ese poquito fruto que da, dalo. Como yo nomás tengo poquito para dar fruto, pues no doy nada. Me vuelvo estéril mejor. Tú simplemente haz tu parte y verás cómo Dios te usa. Y cuando Dios te usa, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es donde encuentras tu razón de vivir. Cuando no estás ocupado en cumplir tu propósito, es cómo estás perdido en tus pensamientos. Divagando por allá, ya te fuiste a no sé dónde, qué tanto estés pensando, o todo estresado por la vida, molesto con la vida, todo te parece mal y tus frutos cada vez comienzan a verse menos, cada vez son menos, hasta que finalmente nos quedamos como una apariencia sin fruto. Algunos ya están secos. Algunos ya están secos y ya ni siquiera hay apariencia, ya es una destrucción total. Ya se cansaron de fingir, de simular, y ya es una destrucción total, que ya no engañan a nadie, porque esta higuera, cuando fue maldecida y cuando hubo una destrucción total desde la raíz, ya no podía jamás engañar a nadie. ¿Iba a engañar a otro caminante que iba a pasar por ahí? Ya no le iba a engañar, porque desde lejos ya no se iban a ver sus hojas verdes, desde lejos se iba a ver que estaba completamente seco. Y hay gente así, hermanos, que ya ni siquiera tiene apariencia, ya se cansó de aparentar, ya están secos, ya hay una destrucción total en su vida. Termino con esto: quien no vive para dar frutos, repito, quien no vive para dar frutos es como un árbol seco y maldito que ha descuidado su misión. El que no vive para dar fruto es como un árbol seco y maldito. Así que, hermanos, usted y yo vivamos para ser útiles y para dar fruto. El Señor les bendiga, hermanos.